Hola, en este video vamos a hablar acerca de los productos notables. La definición nos indica que son todos aquellos productos algebraicos que mediante reglas o procedimientos generales determinamos sin efectuar la multiplicación. Esto nos indica que para realizar los productos notables necesitamos conocer las reglas o procedimientos generales de cada uno. De forma general, vamos a estudiar 5 productos notables y el primero que vamos a estudiar se denomina cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio está compuesto por dos términos, un término A y un término B. En este ejercicio, de rojo el primer término y en verde el segundo término. Ambos se están sumando y se están elevando al cuadrado. Entonces la regla indica que para efectuar el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. El primer término es A. Entonces elevamos A al cuadrado más o menos, si en este caso fuese menos, el doble producto del primer término por el segundo término. Eso lo representamos como el doble producto del primer término por el segundo término. Recordemos que cuando dos variables están juntas, representan una multiplicación. Más el cuadrado del segundo término. El segundo término es b, por tanto lo elevamos al cuadrado. Esta forma general es la que nos va a ayudar a resolver los cuadrados de binomios que tengamos en los ejemplos. Recordemos la regla, entonces si tenemos un término a sumando a un término b y ambos elevados al cuadrado, esto siempre va a ser el cuadrado de un binomio. Y también lo vamos a efectuar, que la regla indica que el primer término se eleva al cuadrado más dos veces el primero por el segundo o el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Vemos el ejemplo del inciso A. Tenemos 5x más 4y, ambos elevados al cuadrado. Es un cuadrado de un binomio. Si vemos cuál es el primer término, observamos que 5x es el primer término, el término A, y que 4y es el segundo término, el término B. La regla, pues siempre lo vamos a resolver de esta manera y para ello lo vamos a hacer con el ejemplo. El primer término elevado al cuadrado, 5x elevado al cuadrado, es esta parte del ejercicio, más dos veces o el doble producto del primer término, 5x, por el segundo término, 4y. Esto es 2ab, 2ab, más el cuadrado del segundo término, 4y elevado al cuadrado. Si lo vemos con el ejercicio de arriba, esta parte es a cuadrado, esta parte de aquí es 2ab y esta parte de acá es b cuadrado. La regla aplicada para el ejercicio. Continuemos. Tenemos 5x elevado al cuadrado. Este cuadrado le pertenece tanto al 5 como a la x. 5 al cuadrado por x al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado el mismo x cuadrado. Entonces esto lo escribimos como 25x cuadrado más. Acá tenemos una triple multiplicación de dos expresiones por un 2. Lo resolvemos de esta manera. 2 por 5, 10. Por 4, 40. X y y, al ser variables diferentes, quedan como xy. Más 4y al cuadrado. Aquí pasa lo mismo que en la primera parte. 4y elevado al cuadrado. El cuadrado le pertenece al 4 y le pertenece a la y. 4 al cuadrado por y al cuadrado. 4 por 4 es 16 y cuadrado. Entonces la respuesta de este producto notable es 25x cuadrado más 40xy más 16y cuadrado. Vamos a resolver el inciso B
de este mismo producto notable cuadrado de un binomio, que es el primero de los 5 productos notables. Y recordemos la regla que A más B al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Veamos que ahora tenemos otro ejercicio que indica que 4x cuadrado menos 5y al cubo elevado todo al cuadrado, y veamos cuál es el primer término. 4x cuadrado es el primer término A y 5y al cubo es el segundo término B. Al efectuar la regla, entonces tenemos que 4x al cuadrado tiene que ir elevado a la vez al cuadrado menos, porque ahora como ya no tenemos más, sustituimos este más por un menos, solamente en la primera parte. Menos 2 veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Si lo hacemos nuevamente como el ejercicio anterior, aquí tenemos a cuadrado, aquí tenemos 2ab y aquí tenemos b cuadrado. Para efectuar este ejercicio, entonces hay que desarrollar cada parte de él. 4x cuadrado elevado al cuadrado, este 2 le pertenece al 4 y le pertenece al x cuadrado. ¿De qué manera? 4 al cuadrado por x cuadrado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. X cuadrado al cuadrado es x, 2 por 2, 4. 16x a la cuarta. Menos. De la misma manera multiplicamos coeficientes. 2 por 4 es 8. 8 por 5, 40. Y las variables, como son distintas, se colocan de la misma manera. X cuadrado, y al cubo. Más 5 al cuadrado es 25. Y y, 3 por 2 sería y a la sexta. Esta es la respuesta de este segundo ejercicio del primer caso de productos notables. Para el tercer ejemplo del cuadrado de un binomio, que es nuestro primer producto notable, tenemos un ejercicio con fracciones. Si lo escribimos, sería un sexto de x al cubo más un octavo de y a la cuarta. Siempre, al ser el primer producto notable, tiene que ir todo elevado al cuadrado. Si nos ponemos a identificar un sexto x al cubo, es nuestro término A, o el primer término, y un octavo de y a la cuarta es el término B, o segundo término. Entonces aplicamos la regla. El primer término, un sexto de x al cubo elevado todito al cuadrado, más 2 veces o doble producto del primer término multiplicando al segundo término más el cuadrado del segundo término. Para resolver cada una de ellas, entonces tenemos un sexto de x al cubo elevado al cuadrado. Este cuadrado le pertenece al 1, le pertenece al x cubo y le pertenece al 6. 1 al cuadrado es 1 por 1, eso es 1. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Y x cubo al cuadrado es x, 3 por 2 es 6. Entonces tenemos un 36avo de x a la sexta. Más. Para esta segunda parte multiplicamos este 2 por los términos de arriba. Y sería 2 por 1, eso es 2. Y abajo multiplicamos los denominadores, 6 por 8, 48. Las variables, como son diferentes, se colocan iguales, x3, y cuarta, más 1 al cuadrado es 1,
8 al cuadrado es 64 y y cuarta al cuadrado es y 4 por 2, 8. Lo único que podemos hacer acá es simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 48 es 24. Por tanto, la respuesta a este producto notable sería 1 sobre 36 x a la 6 más 1 sobre 24 x3 y cuarta más 1 sobre 64 y a la octava potencia. Este sería el desarrollo del primer producto notable cuadrado de un binomio.